Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, en este nuevo taller, vamos a ver lo que es el proceso de planificación propiamente tal de lo que es la comunicación. En las sesiones anteriores hemos visto las herramientas, el procedimiento, lo conceptual, parte de lo que es la historia de la comunicación estratégica, algunos ejemplos prácticos, etcétera. Pero hoy nos vamos a adentrar propiamente tal en la elaboración del proceso en sí. ¿Ya? Y para ello vamos a desarrollar un paso a paso. ¿Por qué? Porque el paso a paso nos permite estructurar de mejor manera y entender de mejor manera, por supuesto, también el proceso en sí mismo. Esto nos va a ayudar a ordenar nuestra mente y cuando tengamos que aplicar el desarrollo de un plan de comunicaciones, vamos a entender la lógica de por qué este paso a paso nos va a ser de gran utilidad. ¿Ya? Y obviamente el primer paso es que tenemos que definir nuestra meta y nuestros objetivos. ¿Ya? Este es el comienzo de todo plan de comunicación. Luego de definir los objetivos, tenemos que definir los pasos para llegar a ese objetivo. Por tanto, tenemos que identificar una meta clara y objetivos específicos, porque esto es lo importante de una buena comunicación estratégica, en este caso una estrategia, para guiarnos a ese objetivo y que nuestros esfuerzos sean fructíferos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que identificar una meta clara y los objetivos específicos. Luego, para una estrategia de comunicaciones efectiva y relevante, tenemos que pensar en un corto plazo, obviamente. Una meta que podemos alcanzar en un periodo, por ejemplo, entre 3 y 5 años, y objetivos específicos que vayan entre 12 y 18 meses. ¿Ya? Y vamos a comenzar a aterrizar un poco esto, porque los objetivos pueden ser muy generales también y que son poco inteligentes o smart, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por ejemplo, eh, nosotros nos fijamos como meta detener la propagación de especies invasoras en la región de Magallanes, hablando en términos medioambientales y de ingreso de nuevas especies que puedan alterar el ecosistema, ¿cierto? Acá tenemos un objetivo que es claro, pero que no es necesariamente smart. ¿Por qué? Porque es general. Entonces, lo que nosotros queremos es tener un objetivo que sea mucho más preciso. Y para ello, aplicamos el objetivo SMART, que es reducir la incidencia de especies invasoras marinas en aguas costeras a la región de Magallanes en un 80% para 2030. Estamos agregando métricas. ¿Por qué es SMART esto? Porque cómo nosotros posteriormente vamos a medir si logramos el impacto que tenía nuestro plan estratégico. Tenemos que situarnos, obviamente, en un porcentaje, en un parámetro, porque de lo contrario, detener la propagación de especies invasoras en la región de Magallanes puede ser una tarea titanesca, gigante, enorme, que no vamos a cumplir nunca. Entonces tienen que ser objetivos reales y medibles en el tiempo. ¿Ya? Un ejemplo no smart es parar el calentamiento global, detener la pesca ilegal, obtener legislaturas para financiar programas verdes. Son objetivos demasiado genéricos que no nos van a llevar a ninguna parte y no nos presentan ningún parámetro donde nosotros estamos situados. Entonces, para tener objetivos SMART, que que bien la sigla aquí lo vamos a revisar y que ya lo hemos visto anteriormente, la S viene de ser específico, es decir, los objetivos deben plantearse de forma detallada y correcta. La M de que se pueda hacer mesurable, es decir, medible. Un buen objetivo puede medirse con facilidad. Ya también debe ser alcanzable, lo que les digo yo. Los objetivos no realistas pueden llevar al fracaso inmediato de todo plan y de la organización. Relevante, los objetivos deben ser relevantes obviamente para la empresa. O sea, si nosotros no tenemos nada que ver con el medio ambiente, ¿por qué nos vamos a estar preocupando del ecosistema de Magallanes? Obviamente. Y por supuesto, el tiempo. En un marco de tiempo apropiado es necesario para crear
ciertas urgencias. Acá tenemos el marco general sobre el cual nosotros vamos a basar nuestros esfuerzos y herramientas para poder alcanzar este objetivo. Y el objetivo siempre, pero es que absolutamente siempre debe tener estas características, siempre debe ser SMART. Un consejo para, para este proceso de definición de objetivos es que tenemos que recordar constantemente el objetivo en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a priorizar obviamente las tareas diarias y las tareas diarias en cada una de las áreas, asegurándonos de que el trabajo que nosotros estamos haciendo nos va a acercar en definitiva a ese objetivo que nos estamos trazando. Y por eso es tan relevante que muchas veces las empresas a nivel organizacional, interno, tengan los principios, por ejemplo, los valores y las metas que se proponen publicadas en distintos lugares. ¿Por qué? Porque esto es un recordatorio, no solo como para tener una idea de dónde queremos llegar, sino que para entender que debemos priorizar las actividades diarias para poder llegar a esas metas. Bueno, por supuesto, una vez que se identifica la meta, el próximo paso es dividirla en objetivos mucho más pequeños, en fragmentos o pasos que nos permitan la realización de esta meta que nos estamos trazando, ¿cierto? Estos objetivos también deben ser SMART y pueden crearse en función a la audiencia a la que queremos llegar. Un ejemplo de ello es si nuestro objetivo es reducir, por ejemplo, la incidencia de especies invasoras marinas en aguas cercanas a las costas de la región de Magallanes en un 80% para el 2030, un objetivo específico podría ser conseguir que el Congreso apruebe la política de especies invasoras para el 2023, con el objetivo de crear fondos de control de especies marítimas, por ejemplo, en áreas protegidas. ¿Se dan cuenta cómo nos trazamos una gran meta y luego vamos cumpliéndola? O sea, vamos acercándonos a ellas, situándonos con objetivos específicos de corto plazo. Esto también es aplicable al día a día, pero lo importante acá es que la realización de los objetivos o el cumplimiento de los objetivos específicos no solo evita la sensación de frustración al interior de una organización, sino que da pie y da de alguna manera un embrión anímico de que cada vez estamos más cerca o de que cada vez contamos con más herramientas y más recursos para lograr nuestro fin último, que es esta meta, gran meta que nos propusimos al comienzo. Por eso es tan importante ir trazándose objetivos más pequeños que nos permitan tener esa sensación de realización y de que estamos avanzando, por supuesto, en el tiempo y que nos vayan a acercar a esa gran meta que nos propusimos en nuestro momento inicial. El segundo paso es evaluar, obviamente, los contextos en los que nosotros efectuamos los distintos esfuerzos, ¿cierto? Y aquí es muy relevante tener presente cuáles son los recursos, nuestros recursos en términos de cuáles son nuestros activos en distinto orden, ¿ya? Entonces, lo que nosotros que tenemos que hacer acá es entender qué conversaciones están ocurriendo respecto de un problema o tema en específico alrededor mío, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar distintas oportunidades, potenciales obstáculos, dificultades, lo que sea. Por tanto, nuestro trabajo es comprender esa conversación actual sobre el tema o el problema que se esté debatiendo y que pueda afectar a la organización, de tal manera de identificar justamente esos lugares donde se pueden aprovechar las oportunidades y mitigar, obviamente, los problemas que puedan afectar a la reputación o a la empresa en su funcionamiento, ¿ya? Por ello es tan importante evaluar este contexto. Un claro ejemplo de esto, y aquí es como un efecto más positivo que negativo, es que la empresa Bolthouse, que se caracteriza por comercializar hortalizas, vegetales en Estados Unidos, eh, se dio cuenta de que tenía
nuevos, por ejemplo, productos, que son las zanahorias chiquititas o las baby carrots, como también se conocen allá, y querían ingresarlos al mercado. Querían ingresarlos, pero era muy difícil competir con la zanahoria normal, porque ver un nuevo producto como que finalmente puede generar cierta reticencia, ¿ya? Entonces lo que hicieron ellos fue reformular las zanahorias baby y fueron rebautizadas como la nueva atrevida comida chatarra. ¿Por qué fue bautizado como la nueva atrevida comida chatarra? Porque se planteó como que podía ser acompañar todo, una hamburguesa con dips, o sea, salsas, etcétera, pero era una manera sana. Entonces, revirtieron la situación de que los vegetales son saludables, lo plantearon como algo chatarra y dieron vuelta a esta percepción que podía existir de las Carrot Babe y al final lograron situarla como uno de los productos más vendidos en el mercado porque la gente las consumía bajo el concepto de chatarra, sabiendo que obviamente era mucho más natural y nutritivo y sano que comer papas fritas. Entonces, el resultado de esto fue que la venta de las zanahorias baby se dispararon, obviamente, y lo que logró la empresa Bolthouse Farms es cambiar la conversación de tal manera que generaron un reencuadre del producto en sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. No solamente estar monitoreando las conversaciones para detectar crisis, sino que estar monitoreando las conversaciones para identificar oportunidades donde nuestros productos y servicios tengan cabida a través de un reencuadre, a través de una oportunidad de negocio, etcétera. Es aquí donde está la fortaleza de entender el contexto en sí mismo. Ahora bien, para evaluar los contextos tenemos que averiguar, obviamente, qué dice la audiencia y los medios de comunicación sobre nuestra organización o los distintos productos, ¿cierto? Y para ello te podemos recurrir a las redes, a los medios, etcétera, y hacer una especie de estudio. Lo importante es que esto nos va a ayudar a determinar cómo presentar los mensajes y cambiar la conversación para llegar a la audiencia y lograr, obviamente, nuestros objetivos. Para esto se pueden realizar investigaciones, evaluaciones formales, informales, etcétera. Y acá hay una ventaja, que yo lo puse como consejo, pero también lo puedo considerar como una ventaja, porque la información que nosotros vayamos recopilando durante este proceso, que es de entender el contexto, la podemos utilizar más adelante como datos de referencia. Es decir, cuando midamos el impacto que nosotros tuvimos con un cierto producto y el plan de comunicación que implementamos, vamos a tener los resultados de la investigación inicial para compararlo con los resultados de los que tengan los efectos posteriores con los efectos de nuestra campaña. Entonces así vamos a poder ir midiendo, haciendo cuantificable, obviamente, la labor que nosotros estamos haciendo para poder alcanzar dichos objetivos. El paso 3 tiene que ver con identificar nuestro público objetivo o nuestros públicos. Este es, obviamente, es uno de los pasos más importantes después de desarrollar los objetivos. ¿Por qué? Porque para que la comunicación sea estratégica propiamente tal, las audiencias específicas deben ser identificadas. Eh, si de lo contrario, vamos a hacer puros esfuerzos eh, innecesarios, vamos a tratar de llegar a todo el mundo y al final no vamos a tener ningún impacto sobre ese mensaje. Es decir, podemos amplificar que tratar de que ese mensaje le llegue a los 18 millones de chilenos, pero a los 18 millones de chilenos no les interesa necesariamente lo que nosotros estamos tratando de vender o de comercializar o llegar con ese mensaje. Por tanto, tenemos que saber identificar a qué público nosotros vamos a ir. ¿Ya? En esta etapa hay tres pasos, obviamente, que debemos considerar. El primero es definir los públicos, el segundo es identificar, eh, perdón, aquí dice calores, los valores centrales y preocupaciones, enumerar cualquier o sea, perdón, enumerar cualquier enumeración que pueda tener con ellos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver por qué ese juego de palabras, pero definámoslo. El público objetivo. Lo que les decía antes, si intentamos abordar a todos, no vamos a llegar a nadie al final. Esto es
un desde en la comunicación estratégica. Cuanto más pequeños y específicos sean nuestras audiencias objetivos, más fácil va a ser crear una comunicación enfocada en ellos, con mensajes claros que nos permitan mover a esa audiencia a la acción, es decir, llevarla a la acción. ¿Por qué? Porque van a ser mensajes mucho más dirigidos. Por tanto, tenemos que segmentar a las audiencias utilizando las categorías más importantes de acuerdo, obviamente, al trabajo que nosotros desempeñemos, pero las más generales son la demográfica, la geográfica, el estilo de vida, entre muchos otros. Acá en la imagen pueden ver cómo el público específico más pequeño es mucho más certero porque estamos llegando justamente a la persona que nosotros queremos llegar y no una masa. Ahora, el público objetivo, obviamente, hay distintas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, los tomadores de decisiones o los influencers, o las influencias en este caso. La audiencia más importante es la que puede hacer de su objetivo una realidad. Estas son las personas cuyo comportamiento afectará directamente nuestro objetivo o su objetivo. Por tanto, si nosotros logramos que una persona utilice uno de nuestros productos y este es un influencer y tiene un mayor alcance, esta persona, como tiene un mayor alcance, es seguida, es vista como un referente por otros. Y es aquí donde su impacto es mayor respecto del producto que nosotros podemos tener. Entonces, a través de esta persona podemos tener un llamado a la acción hacia muchas más personas. ¿Ya? Y aquí puse, por ejemplo, si tu objetivo es desincentivar el consumo de alcohol en los jóvenes, probablemente una audiencia influyente podrían ser los propios adolescentes. Si pones un adulto mayor, vas a poner a la figura paternal y probablemente nuestro mensaje no va a ser tan bien percibido. Después tenemos que enfocarnos en aquellos que se pueden persuadir, es decir, tenemos que dirigirnos a aquellas personas que se oponen, o sea, perdón, dirigirnos a aquellas personas que se oponen a nuestros objetivos per se, nos va a llevar a un rotundo fracaso. Por tanto, un buen primer paso es identificar a las personas con las ideas muy afines a nuestros objetivos y que estén atentos, obviamente, o muy interesados en los servicios o productos que nosotros podamos ofrecer. Esto es evidente, o sea, esto pasa en política también. Generalmente, por ejemplo, cuando hay elecciones, los grandes candidatos tratan, o los grandes conglomerados políticos tratan de cautivar el voto de centro, que es el que más se mueve de acuerdo al momento. Pero si pones por ejemplo, una persona del Partido Comunista tratando de convencer una persona del Partido Republicano o viceversa, va a resultar imposible. Por tanto, siempre se va a buscar a aquellas personas que tengan ciertos intereses en común con nosotros, ¿ya? Después las preocupaciones y valores fundamentales. Debemos identificar dónde está nuestra audiencia, obviamente, y no en dónde queremos que estén. Nosotros no podemos idealizarlas, no podemos situarlas en algún lugar, no, tenemos que saber dónde están. Por tanto, las personas prestan atención a los problemas en la medida que se alineen con sus valores, preocupaciones y creencias. Un ejemplo de ello es que un pescador probablemente valora a un pescado como alimento o con un valor comercial, mientras que un buzo puede valorarlo según la estética, la recreación o el turismo. ¿Entienden más o menos la lógica de esto? Que parece sencillo, pero finalmente uno lo suele omitir u obviar en ciertas circunstancias. Acá hay un consejo clave que el paso de identificar al público objetivo nos permite ponernos en los zapatos de las personas, empatizar, a las que tratamos de llegar y ver cómo sus percepciones y responsabilidades cotidianas afectan nuestro alcance. Es decir, nosotros empatizamos con esa persona, nos ponemos en su lugar, le transmitimos que estamos con él y nos va a permitir ampliar nuestro alcance respecto del objetivo final que nos estamos fijando. Esto es básicamente lo que trabajan hoy día las empresas. Tratan de situarse lo más posible en la realidad de la persona para empatizar obviamente con sus problemas cotidianos. Dentro de este mismo público objetivo tenemos que seguir considerando algunos aspectos que son relativamente importantes. Por ejemplo, considerar las barreras potenciales que impiden que nuestra audiencia actúe. Si nuestro objetivo implica una acción, debemos conocer las barreras para poder superarlas, por supuesto, ¿ya? Un ejemplo de las barreras es que si le pedimos al público que deseche correctamente las pilas, pero el método para hacerlo
no es conveniente para ellos, esa es una barrera a superar. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros creamos, somos una empresa de pilas, recicla tu pila, qué sé yo, y ponemos centro de reciclaje, pero ponemos un centro de reciclaje solamente en el aeropuerto. O sea, la persona se ve absolutamente restringida, va a querer reciclar, pero dice, no, no me voy a pegar el pique hasta el aeropuerto para poder hacer el reciclaje. Finalmente, el llamado a la acción queda en absolutamente nada. ¿Ya? Y por ello tenemos que hacer es que ese llamado a la acción sea realizable. Luego tenemos cómo comprender o cómo aprender de nuestra audiencia. Si nuestras audiencias, por supuesto, son pequeñas, es probable que podamos responder algunas de sus preguntas, interactuar de manera más fluida, más natural y más cotidiana con ellas. Ahora, si nuestra audiencia es grande, es probable que encontremos una investigación respecto de ella para poder conocer más o menos su comportamiento y preferencias. ¿Ya? Estas investigaciones pueden ser de todo tipo, cualitativas, cuantitativas, se puede encontrar a grandes rasgos y muchas veces también son entregadas también por las propias redes sociales. Luego tenemos que ver con las conexiones. Si trabajamos con una audiencia muy pequeña, obviamente podemos comunicarnos directamente y compartir mensajes directos con estas personas. Esta es la conexión también que nos permite en el fondo como mantener a nuestros clientes cerca, ¿ya? Ahora, si nuestro público es muy grande, es probable que las conexiones directas nunca sean aplicadas, y que sean a través de posteos o de otro tipo de canales de comunicación. Entonces, aquí hay que marcar la diferencia, pero son elementos que tenemos que considerar al momento de definir nuestro público objetivo. El paso 4 tiene referencia con hacer que nuestro mensaje sea importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, desarrollar los mensajes clave que incluyan las acciones deseadas. Es decir, desarrollar los mensajes con los típicos llamados a la acción. Obviamente, nuestra audiencia objetivo. No nos olvidemos. Ya vamos en el paso 4, pasamos definición de nuestra audiencia y ahora qué mensaje le queremos pasar a ella con este llamado a la acción. Si son elaborados de manera efectiva, obviamente van a influir en las actitudes y afectarán los comportamientos o aumentarán los conocimientos de nuestras audiencias respecto a nuestra marca. Y eso es lo que nosotros eventualmente, de acuerdo a nuestro objetivo, queremos lograr. Ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a lograr que nuestro mensaje sea potente, que llame la acción, etcétera? Primero, hacer una conexión emocional. Las emociones son mucho más propensas a estimular la acción que la lógica o la razón. Los mensajes positivos motivan el comportamiento, hazlo algo personal. Premisas que hay que tener presente en cada minuto y desarrollo de los mensajes. ¿Ya? Vamos a ver por qué. O sea, lo vamos a ver un poquito más adelante del por qué hazlo personal, etcétera. También tenemos que proporcionar la razón para tomar acción. Es decir, no solamente podemos centrarnos en lo emocional, es decir, entramos por lo emocional, pero también después tenemos que dar una segunda patita que sea argumentativa. Es decir, ofrecer ciencia, pero simple y visual. Un ejemplo de ello es es decir, en los últimos 40 años hemos perdido más de la mitad de nuestra producción de salmón. ¿Ya? Ahí estamos entregando ciencia sin latear a la persona y le estamos entregando un dato impactante respecto de su interés. Por tanto, mantener las imágenes y los gráficos simples con esta ciencia simple y visual es absolutamente relevante. Y aquí es, por ejemplo, donde vemos como las áreas protegidas versus las áreas que no están protegidas. Entonces, al final se trata de generar un impacto en las personas, partiendo por lo emocional, pero ofreciendo aspectos, obviamente, que tengan que ver con la lógica para llamar a la acción. ¿Cómo lograrlo? Pues decía yo, como también hacerlo un poquito más personal, compartiendo observaciones, obviamente, personales. Los testimonios son una forma poderosa para compartir por qué las personas deberían preocuparse o actuar. Si se fijan, gran parte de las campañas de las organizaciones preocupadas del medio ambiente son testimoniales, son de pobladores en zonas afectadas o son de rescatistas
pero no sale un directivo de las ONG a hablar respecto de la relevancia del calentamiento global o de los efectos de este, sino que hablan justamente lugareños, eh, personas que trabajan en esta área, etcétera. Por tanto, acá está la relevancia de cómo nosotros también hacemos que nuestro mensaje sea creíble y cercano. Luego tenemos que ser claros acerca de lo que quieres que la gente haga, ¿ya? Incluir un llamado a la acción sobre el comportamiento que intentamos cambiar o promover. Eh, es evidente que si estamos hablando, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, de los peces, etcétera, es que dejamos un mensaje simple como el que está acá al lado, mira, te pone, es matemática simple, te lleva ya un poco a lo que es la razón, dice, será simple, te pone a prueba, en el fondo, uno se autodesafía con este tipo de mensajes. Entonces dice, come esto antes de que no reproduzca peces mañana. Come esto después de que reproduzca peces mañana. Entonces, como que en el fondo te está situando, te está llevando a decir, ok, tengo una necesidad que es comer, me encanta comer peces, pero finalmente me desafía con un eslogan matemático, es matemática simple, y decir, chuta, es verdad, pues si cómo voy a comer peces en el fondo si no hay reproducción y no voy a poder seguir comiendo peces. En cambio ya hay los peces se reprodujeron, no están en veda, etcétera, los puedo consumir. Entonces, estos son mensajes construidos en el fondo de alguna manera sencilla, pero que te impactan. 4. Enviar un mensaje concreto y sencillo para que sea recordado. O sea, finalmente, después de lo emotivo, de lo lógico y de lo que vimos anteriormente, en el fondo que tenga que ver, por ejemplo, con el llamado a la acción que estamos planteando acá, es que tiene que ser concreto, o sea, tiene que ser y tenga la capacidad de ser recordado fácilmente. Entonces, una manera de hacer que nuestro mensaje sea recordado es aludir que las cosas que nuestra audiencia o sea, es aludir a las cosas que nuestra audiencia ya sabe, ¿ya? Eh, entonces, para que el mensaje sea más concreto, tenemos que vincular los conceptos intangibles con algo tangible. Las cosas intangibles son conceptos, creencias, emociones, valores, actitudes, etcétera. Los tangibles pueden tener que ver con los cinco sentidos, es lo que vemos, olemos, oímos, tocamos, saboreamos, etcétera. Entonces, el ejemplo que podemos dar acá es que los salmones son una parte importante de nuestra economía y estilo de vida en el sur de Chile. Si se fijan, acá tenemos que identificar lo tangible y lo intangible. El sur de Chile es como está en la mente de todos, está como en el sentir. Y los salmones es obviamente lo tangible. Una forma, por ejemplo, también de compartir conceptos tangibles y construir cosas que la gente ya sabe y usar analogías o metáforas es la siguiente. Veamos un ejercicio. ¿Qué suena mejor? Una ballena gris puede alcanzar una longitud de 45 metros y pesa hasta 40 toneladas. Claro, es información científica que no me llama mucho la atención, o puedo decir porque no tengo la referencia de lo que es la intangibilidad de los 40 metros. En cambio, me dices, una ballena gris es tan larga como un bus del Transantiago. Imagínense, tangibilizamos la medición de la ballena de la cual yo no tengo noción. Por tanto, otro punto es hacer que los números sean relacionados y memorables es mucho más efectivo que enumerar estadísticas. Un ejemplo de esto es ¿qué tiene mejor impacto? Decir, ¿hay 65.000 armerías en Estados Unidos o hay más tiendas de armería en los Estados Unidos que Starbucks y McDonald's juntos? O sea, como pueden ver, acá uno al tiro de inmediato se queda con el segundo mensaje. Es evidente, porque las referencias, las comparaciones son mucho más potentes que una cifra tú no tienes una comparación en realidad respecto de cuántas tiendas hay no sé, un supermercado, etcétera. Entonces, se transforman en elementos claves para la construcción de los mensajes. Bueno,
Y eso lo vamos a dejar hasta acá por hoy día. En el siguiente taller vamos a ir en la segunda parte de esta planificación de la comunicación, de cómo vamos a ir viendo más elementos de la construcción de los mensajes y en lo sucesivo, obviamente, las distintas etapas de lo que es el proceso comunicacional en la estrategia.